Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os quiero hablar de criterios de selección de los refrigerantes, en este caso las definiciones más comunes. Hablaremos principalmente de cómo seleccionar un refrigerante, en qué fijarnos principalmente y las definiciones incluidas en el Reglamento de Instalaciones Frigoríficas 552/2019. A la hora de seleccionar un refrigerante, principalmente tenemos que elegir en cuanto al coste de la inversión, el kilo del refrigerante. Evidentemente que es importante elegir, no todos los refrigerantes tienen un importe en cuanto a kilogramos. No es lo mismo tener un equipo de 10 kilos que de 100 kilogramos, con lo cual hay que prestar atención al importe del kilogramo. Por otro lado, tenemos a la hora de seleccionar un equipo principalmente, si es nuevo, aquí no hay nada que hacer. Un equipo nuevo ya tiene su refrigerante sustitutivo, ya puede ser un A2L, un hidrocarburo, CO2 o 717. Pero aquí en estos dos sí que podemos tomar una decisión a la hora de utilizarlo. ¿Por qué? Como todos recordaréis, hay un elemento principal que es sustitución directa. Seguramente que lo habéis escuchado en varias ocasiones. Es decir, sacamos el refrigerante contenido en un equipo y lo sustituimos de refrigerante sustitución directa. Pero a la hora de determinar la sustitución directa, la podemos determinar en dos aspectos. En este caso, por ejemplo, el drop-in. Cuando generamos la sustitución en drop-in, automáticamente no cambiamos nada del equipo. Sacamos un refrigerante, lo introducimos en su interior y el funcionamiento será óptimo. También tenéis que recordar que posiblemente la sustitución directa pierda un coeficiente de eficiencia de entre un 25, un 30, un 15%. Esto habrá que mirarlo en características o ponerse en contacto con el fabricante en cuanto al tipo de instalación. Por otro lado tenemos el retrofit. El retrofit es sustitución directa, pero cambiando el aceite y ajustando la válvula de expansión, en este caso el elemento de expansión de la instalación. Hay que ajustar el recalentamiento. También recordar que seguramente que pierda eficiencia en un tanto porcentaje de un 25, un 20 o un 15. ¿Cuál es en este caso la opción? A la hora de seleccionar un refrigerante hay que adquirir sus características y en este caso en las características del refrigerante nos incluirán si este refrigerante es sustitutivo directo por retrofit o drop-in. También es importante tener en cuenta las temperaturas de descarga. Evidentemente que es muy importante la temperatura de descarga. Algunos refrigerantes de hoy en día la temperatura de descarga se nos va a 95 a 100 grados. Con lo cual hay que seleccionar el refrigerante más idóneo para la instalación en retrofit o drop-in con la temperatura de descarga más baja. Hablaremos en próximos vídeos de bastantes refrigerantes que características, el PCA, densidad, volumen específico, es decir, para que podáis seleccionar el refrigerante más idóneo o que fijarnos en el refrigerante para que reunir las características más idóneas en cuanto a nuestro funcionamiento. La seguridad del refrigerante, como hablaremos en siguientes vídeos, ¿vale? Hay refrigerantes que son ligeramente tóxicos o tóxicos. En este caso se clasificarán como un B2, por ejemplo. Cuando lleva la B significa que es tóxico. Por otro lado, refrigerantes en cuanto a referencias. Es decir, normalmente hay instalaciones que ya están realizadas, calculadas y desde el punto de vista de eficiencia energética, que se nos puede dar el caso de que se asemeje a nuestras instalaciones, y un consejo con el proveedor del refrigerante nos puede acercar a un mejor uso de eficiencia y utilización en cuanto a la instalación. Por otro lado, hay que
minimizar el impacto en este caso contra el medio ambiente. Existe una balanza principalmente del coste de la inversión y el medio ambiente. Es decir, seguramente que si elegimos un refrigerante que genere menos impacto contra el medio ambiente, seguramente que el coste de inversión sea mayor, con lo cual cada instalación tendrá su elección de refrigerante más idóneo. Pero para definir, por ejemplo, qué es el TEWI es el impacto total que genera un equipo contra el medio ambiente, y es la suma de las posibles fugas que pueda ocasionar un equipo en toda su vida útil, transformada en CO2 como hemos visto en vídeos anteriores, más las horas de funcionamiento que va a funcionar el equipo transformado en CO2. Esas dos sumas, el resultado total son CO2 equivalentes, toneladas de CO2 equivalentes, y generaría el impacto, ¿vale?, contra el medio ambiente, que sería el TEWI. El PCA es el potencial de calentamiento atmosférico que hemos visto en vídeos anteriores. El consumo de energía. Evidentemente que, como hemos dicho anteriormente, si yo elijo un refrigerante de sustitución directa, seguramente que pierda una eficiencia energética. Dependiendo de si es un 30%, evidentemente que a lo largo de la vida útil de ese aparato consumirá un 30% más que con el refrigerante que yo tenía, con lo cual posiblemente deberíamos de recomendar al titular de la instalación que dependiendo del año escoja pues la opción más acertada en cuanto al medio ambiente y al coste de la instalación. La normativa F-Gas, que es la que estamos haciendo, el 115/2017, estipula las eficiencias y los trabajos a la hora de realizar en estos equipos frigoríficos en cuanto a revisiones de fuga, etcétera. Pero bien, los costes operativos desencadenados por el coste de inversión o el coste de medio ambiente, principalmente podemos clasificarlos en impuesto de PCA. Como hemos visto en vídeos anteriores, el PCA es el impuesto que se genera sobre el refrigerante. A menor PCA, menor impuesto. Todos los refrigerantes, por poquito que consuman, algo de PCA tienen. Si nos vamos a ir a hidrocarburos, tienen valores muy bajos, el importe será muy bajo. También tenéis que entender que a la hora de generar una factura a lo que es el usuario o el titular de la instalación, tiene que estar desglosado en dos importes. Uno, por un lado, el kilo de refrigerante, el coste, y por otro lado el impuesto que se carga sobre cada kilo de ese refrigerante. El consumo de energía, como hemos visto anteriores, también viene desencadenado por los costes operativos de la instalación. Contra menos eficiencia tenga el refrigerante, pues el consumo de la instalación será mayor. Ahora bien, ¿qué es la inflamabilidad de los refrigerantes? Es el punto de inflamabilidad o punto de destello, es el conjunto de condiciones de presión, temperatura, mezcla de gases en el que una sustancia combustible inflamable, normalmente un líquido, produce suficientes vapores que al mezclarse con el aire, en este caso oxígeno, 21%, se inflamarían al aplicar una fuente de calor llamada fuente de ignición a una temperatura suficientemente elevada. Es decir, no es necesario que se genere una chispa, también con un aumento de temperatura de 400 o 700, dependiendo del refrigerante, también podríamos llegar al punto de ignición de inflamabilidad del refrigerante. En este caso, cada refrigerante tiene un índice de inflamabilidad superior y un índice de inflamabilidad inferior, que ahora veremos en la siguiente diapositiva. Como podéis observar en la gráfica, un gas inflamable solamente puede arder entre el índice de inflamabilidad inferior y el índice de inflamabilidad superior. En este caso, si tenemos una opción de un alto contenido, 21% de oxígeno y 0% de combustible, no se produce la inflamabilidad, que no es inflamable el refrigerante. Estaremos dentro de esa tabla. Por otro lado, si tenemos nada de aire, pero tenemos 100% gas
ligeramente inflamable. En este caso, como tenemos demasiado combustible, no se genera tampoco la inflamabilidad del refrigerante. Tendría que estar entre estos parámetros, que veremos una comparativa de varios refrigerantes para que podáis observar un ejemplo. Según el reglamento de instalaciones frigoríficas, el 552/2019, obtiene las definiciones de concentración. Por un lado tenemos límite inferior de inflamabilidad, que es la concentración mínima de refrigerante que es capaz de propagar una llama en una mezcla homogénea de aire y refrigerante. Límite de concentración inflamable. Se expresa en partículas por millón y se calcula como el 20% del límite inferior de inflamabilidad. Temperatura de autoignición de una sustancia. Es la temperatura más baja en o por encima de la cual un producto químico puede quemarse espontáneamente en una atmósfera normal sin una fuente externa de ignición, tal como una llama o una chispa. Límite práctico. Es la concentración máxima admisible por razones de seguridad, expresada en kilogramos por metro cúbico, de gas refrigerante en un local habitado. Se determina a partir del RCL o se emplean valores históricamente existentes que establecerían la carga límite del refrigerante. El RCL es el límite de concentración del refrigerante, que es la concentración máxima de refrigerante en el aire establecida para reducir el riesgo de toxicidad aguda, asfixia y o inflamabilidad. Límite de explosión para la toxicidad aguda es la máxima concentración de refrigerante recomendada destinada a reducir los riesgos de una peligrosa intoxicación aguda de las personas en caso de una fuga de refrigerante. Límite de privación de oxígeno. Concentración de refrigerante que provoca un desplazamiento de oxígeno del ambiente ocasionado por tanto una insuficiencia para la respiración normal. El valor a considerar son 1.444.000 partículas por millón, que equivaldría a un 18% de oxígeno en el ambiente. Es decir, muchos que trabajan con cámaras de refrigeración, si cerráis la puerta y estáis trabajando y se genera una fuga dentro de la cámara, esto podría provocar que el refrigerante no es inflamable ni es tóxico, pero por desplazamiento de oxígeno podría provocar una disminución, en este caso de respiración, y por el debajo del 18% se producirían mareos. En este caso, en la larga exposición podría provocar la muerte. Carga de límite con mínima ventilación. Densidad de carga de refrigerante que debería como resultado una concentración igual a la RCL en una habitación de construcción no hermética con un escape de refrigerante moderadamente severo. Por último, la carga del límite con ventilación adicional. Densidad de carga del refrigerante que cuando se supera crea una sustitución peligrosa instantánea si la carga total de la fuga dentro del espacio ocupado. Ahora en la siguiente diapositiva os quiero presentar una comparativa entre un combustible gas natural, el refrigerante R32 y el refrigerante 290 propano. Para el gas natural, el índice de inflamabilidad inferior serían 4,7 y el índice de inflamabilidad del gas natural sería 13,7. Es decir, si no generamos en volumen entre un 4,7 y un 13,7% en volumen del gas natural, en este caso no se produciría la inflamabilidad de este combustible. Por otro lado, el R32 estaríamos entre los valores del 13,5 del índice de inflamabilidad inferior y el 27,5 del índice de inflamabilidad superior. Como podéis comprobar en el gas natural,
la verdad es que es bastante más alto. No quiere decir que no sea inflamable, pero en cuanto a llenar R32 en volumen, es superior. Pero vamos a ver la diferencia, por ejemplo, en este caso el propano, que es un hidrocarburo que se utiliza en la refrigeración. En algunas bombas de calor, por ejemplo los tipos pingüino, que son compactos, como tienen una carga muy pequeña y nuevamente se colocan en espacios que son bastante grandes, no hay peligro alguno. Pero fijaros en el índice de inflamabilidad inferior, en este caso es 2,1. Es decir, si en una habitación que está completamente cerrada no se genera ninguna ventilación y el 2,1 de combustible es propano, si se genera una chispa o un aumento de temperatura de 460 grados, se produciría la inflamabilidad de este refrigerante. En este vídeo vamos a ver un percance que ocurrió de un equipo de tipo split de R32. 哇！装好在试机耶。Como podéis observar, es un equipo de R32. Seguramente la fuga se produjo en la parte del compresor. Cuando actuéis sobre el compresor, ¿vale? la parte de conexión eléctrica tiene que quedar lo más aislada posible. ¿Por qué? Porque la parte del compresor no está ventilada y posiblemente podría producirse por este percance, porque si fuera por la batería, al estar bastante ventilada, pues no se produciría el índice de inflamabilidad, ¿vale? Estaríamos fuera del índice de inflamabilidad y no se produciría la inflamabilidad aunque hubiera un aumento de temperatura o una chispa.